básicos de nuestro sistema de financiación, de forma tal que no se cambiara sin acuerdo y que no hubiera previamente un debate a fondo de lo que queremos que sea el sistema de financiación, que aunque no se lo crean, bueno, seguro que se lo creen, es parte esencial de nuestro modelo de convivencia, una parte esencial. Ahora, es verdad que hay cosas que no hay más remedio que hacer cambiando la Constitución. Lo decía ahí antes en la prensa, por ejemplo, la reforma del Senado. ¿Se puede cambiar el Senado tanto como para que funcione como un Senado federal, véase el alemán, sin cambiar la Constitución? No, hay que cambiar la Constitución porque hay que cambiar el sistema de elección de los senadores. ¿Es bueno cambiar el Senado? Sin duda. ¿Es bueno que haya una Cámara en donde las comunidades autónomas que van a necesariamente desarrollar las leyes que aprueba el Estado hagan valer su punto de vista y busquen acuerdos? Es bueno, es lo mejor. Es bueno que la planificación estratégica de nuestras infraestructuras tenga un placet de las comunidades, dado que son estas las que se van a relacionar unas con otras a través de las vías, las que sean, carreteras, es bastante razonable. ¿Funciona? Funciona en otros países, no hay más que ir a Alemania o Austria para ver, se parecen mucho a nuestra distribución competencial, pero tienen senados federales. Y para hacer esto, tanto el PP como el PSOE hemos intentado hacerlo sin reforma constitucional, no se puede, hay que hacerlo. Por tanto, segunda conclusión, si queremos fortalecer el sistema autonómico, no hay más remedio que tocar algunos aspectos de la Constitución. Tercera reflexión, es inevitable hablar de Cataluña. Aunque yo creo, como he dicho al principio y voy a insistir muchas veces, no es Cataluña lo único que hay que arreglar el conjunto del sistema autonómico. Pero es verdad que arreglándolo podemos también arreglar algunos de los problemas que tiene Cataluña. Y creo que esto hay que tenerlo en la cabeza. Una vez más, para arreglar los temas de la disensión con Cataluña, seguramente hay cosas que se pueden hacer sin reforma de la Constitución, pero qué duda cabe que si la reformamos mejor. Verán, una reforma de la Constitución como la que proponemos los socialistas, yo estoy hablando de lo que propuse en mis tiempos de secretario general, se llama Granada y es el mismo proyecto que sigo defendiendo, en parte porque lo parí yo, para qué les voy a decir lo contrario, ¿no? Es derechos de autor, ¿no? Es verdad que esta reforma que proponemos y que propusimos en el Parlamento es una reforma medida, limitada, no se mueve todo. Por ejemplo, no se mueve el artículo 2 de la Constitución, yo nunca lo propuse y no creo que haya que hacerlo. Bueno, es verdad que esta medida supone, de alguna manera, reforzar el pacto territorial que contiene la Constitución. La Constitución tiene distintos pactos, desde luego uno es el territorial. Y reformar ese pacto territorial y hacerlo con carácter general para el conjunto de España es un proyecto político de gran magnitud, un proyecto político que se puede ofrecer al conjunto de los españoles y habrá que hacerlo si hay una reforma constitucional como un proyecto alternativo al independentismo. En resumidas cuentas, este proyecto de reforma constitucional que yo propongo, este nuevo pacto territorial, es una alternativa al proyecto independentista y como tal está diseñado no para convencer a los independentistas, no, para ganarles. Es decir, para convencer a una parte de los catalanes que no han sido independentistas y que ahora lo son por razones diversas que podemos discutir, que merece la pena seguir estando en España. Es mandar un mensaje a Cataluña del siguiente tenor. No es solo que queramos seguir juntos, que queremos, es que estamos dispuestos a hacer cambios en nuestro modelo de convivencia, eso sí, consensuado y para todos, de forma que podáis seguir y podamos seguir viviendo juntos. En resumen, no es un proyecto a la defensiva, al contrario, es un proyecto que poner a otro político, que es el independentismo, que nos guste o no nos guste, está ahí en Cataluña y tiene tiene un atractivo, y la prueba es que tiene un 48% de apoyo en este momento, 20 puntos más que hace 10 años, que sería algo que tenemos que reflexionar. Y voy terminando ya. Esto está en Granada, lo propusimos los socialistas en el 2014. De entonces aquí ha pasado distintas cosas y es imposible no tomar nota de lo que ha pasado, de tal manera que si me hubieran escuchado proponer esto en el 2014 hubieran notado dos cosas. Primero, más entusiasmo, si me permiten la expresión, ahora soy un poco más escéptico. ¿Y por qué? Por lo que ha pasado. Es que lo que ha pasado es que los nacionalistas han pasado de amagar a intentar dar. Y es evidente que eso tiene que levantar un cierto escepticismo. No puedes dejar de tomar nota de lo que ha pasado. Ha habido aquí un conjunto de fuerzas políticas que se han querido saltar la Constitución, marcharse de España por las bravas, sin contar con la mitad de Cataluña. Esto le da un poco de escepticismo a tu proyecto y es verdad que también hay algo de autocrítica, ¿no? Yo sé que lo que ha pasado en Cataluña tiene un culpable principal, que son los independentistas, pero no cabe duda de que el PSOE, al menos
Yo, como responsable político, pues tengo que mirar atrás y ver si algunas cosas las hemos hecho bien o algunas hemos hecho un poquitito menos bien. Si no hay algo que tengamos que rectificar en nuestra política autonómica para hacer frente a este independentismo que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y que una vez ha querido sencillamente marcharse aprovechando unas circunstancias políticas favorables. Estas dos características, escepticismo, un poco de escepticismo y un poquitito de autocrítica, yo creo que no vienen bien a la hora de hacer una propuesta. Termino ya, ahora sí que sí. Es evidente que el 1 de octubre, o mejor, el 6-7 de septiembre, 6-7, Alfonso, 6 y 7 de septiembre, no es algo que podamos ignorar, no es posible, ¿no? Fue gravísimo lo que pasó, el 1 de octubre, lo que ha pasado ha sido gravísimo. En cualquier país democrático, que un gobierno se salte la ley es gravísimo, y que se salte no cualquier ley, el estatuto que le da origen y la Constitución que le da legitimidad es terrible, ¿no? Y por tanto lo tenemos que ver. Y yo les digo que en Cataluña las cosas ya no van a ser igual que fueron. Entre otras, hay una cosa políticamente relevante, ¿no? Y es que hay 2 millones de catalanes que salieron a la calle y en castellano dijeron somos también catalanes, en castellano. Y esto marca una diferencia, un antes y un después. Hay 2 millones de personas ahí que han dicho, son el 50%, que le han dicho a los poderes públicos de Cataluña, oiga, yo soy catalán, y lo digo en castellano porque tengo perfecto derecho a decirlo. Y esto marca un antes y un después. Es verdad que una reforma como la que propone el Partido Socialista era muy difícil cuando yo lo hice en el Parlamento en el 2014 y en el 2014 fue en el 13 y en el 14, me parece, da igual. Era muy difícil. Ahora es más difícil, no hay por qué esconderlo. Digamos, las fracturas, como hablaba hoy con Alfonso en la comida, las fracturas están por todas partes, ¿no? Está fracturado el bloque independentista entre los que quieren ir más deprisa y los que quieren más despacio, está fracturado allí en Cataluña la sociedad, nos guste o no lo está, entre los independentistas y los que no lo son, está fracturado el constitucionalismo en España entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, que tienen proyectos distintos, aunque todos defiendan la Constitución. Todo esto hace muy difícil la reforma constitucional, que es una reforma que exige, después de lo que ha pasado en Cataluña, 2 pactos simultáneos. Uno aquí, cuando digo aquí me refiero en España, y otro en Cataluña. Uno en el conjunto de España y otro en Cataluña, porque es verdad que en Cataluña hay que coser y hay un 50% de catalanes que tienen que ser escuchados. Y esto marca, entre otras cosas, debería marcar a mi juicio lo que ha sido la tradicional relación entre los gobiernos. Debería marcar esa tradicional relación. Y deberíamos ser capaces de romper esa dinámica según la cual el Gobierno de Cataluña viene aquí a pedir 10, se lleva 7 o se lleva 3, le quedan 7, vuelve luego. No, yo creo que hay que darle a todo esto una cierta reciprocidad, porque, repito, hay una mitad de catalanes que dijeron lo que dijeron y tienen una representación política que nadie puede olvidar. El primero, el Gobierno de Cataluña. En resumen, creo que esto es lo que hay que hacer, de fondo. Creo que es muy difícil. Pero creo que en todo caso, como todas las cuestiones difíciles, cuando se tratan de problemas complejos, merece la pena abordarlos. Y por eso estamos hoy aquí, para discutir de esto. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Almería por la invitación de venir aquí tan al sur, donde se está muy bien. En mi casa hace frío y llueve. Que parece mentira, ¿verdad? Pero es que España es plural, diversa y nosotros siempre nos toca el mal tiempo. Pero bueno, aquí se está muy bien y hoy no hace mucho calor. Y estoy encantado de participar con mis compañeros de mesa y particularmente con don Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que no tengo tantas diferencias como desearía. Yo creo que es que él ahora, como se dedica más tiempo a la universidad, pero pues está menos guerrero. Pero, en fin, lo era y mucho. Yo lo he conocido naturalmente también en el Congreso de los Diputados con sus importantes responsabilidades y, de hecho, estoy bastante de acuerdo con algunas de las cuestiones que ha planteado, singularmente con el diagnóstico, es verdad, y además si uno ve las encuestas del CIS, sacan siempre el sentimiento de más centralismo, menos centralismo, más competencias de comunidades autónomas o menos, y realmente siempre el dato de personas que desean que haya una mayor centralización es importante y además va creciendo. Por tanto, haya habido una tendencia efectivamente centrípeta, consecuencia de la crisis económica, la crisis social, un cuestionamiento de las comunidades autónomas, cuestionamiento que además se producía en un contexto en el que, por ejemplo, desaparecieron las cajas de ahorros. Estamos aquí en Cajamar.
pero realmente ya no existen las cajas de ahorros, eso desapareció, y eso era también una especie de poder financiero autonómico local. O sea, la crisis barrió cosas que parecían inamovibles y que no se iban a tocar nunca, y cuestionaron en las comunidades autónomas, y cuestionaron las diputaciones y el nivel local, y produjeron un auge del nacionalismo. Lo primero que quiero decir yo es que este no es un fenómeno exclusivo de España. Ni la crisis económica, ni la crisis social, ni la crisis del modelo político y las maneras de relación no son un fenómeno exclusivo de España. En esta circunstancia de crisis, los nacionalismos han crecido en toda Europa. El Reino Unido ha decidido marcharse de la Unión Europea. Los países del este están también pues desarrollando discursos crecientemente nacionalistas, cuando no xenófobos. Y crecen también las opciones nacionalistas en países cercanos que son muy sólidos, por ejemplo en Francia. Y en Francia realmente, si tuviera un sistema electoral como el de España, pues tendrían un problema muy grande. Porque si uno ve la composición del voto en nuestro país, ahora que han ganado el Mundial estar más contentos, a lo mejor se relajan, pero realmente es preocupante. Y por tanto ha habido un auge del nacionalismo como una respuesta defensiva ante una situación de incomprensión, de crisis, también como una respuesta por parte de ciudadanos en Europa, porque quizás perciben un déficit de transparencia o de participación política, democrática, en las decisiones que se adoptan. Las decisiones se adoptan en un nivel que está sujeto a un muy escaso control político, donde no hay una participación democrática directa que tenga suficientes garantías, porque nadie ve que el Parlamento Europeo pueda servir para eso, y en fin, eso hace que pues sea fácil echarle la culpa y la gente se refugie en su nivel más cercano. Esto ocurre también en España, ocurre de una manera distinta, ocurre en el País Vasco y ocurre en Cataluña, donde a la población se le ha venido contando durante mucho tiempo que España es antiguo, que España funciona peor, que España es un país atrasado respecto a lo que es el País Vasco o lo que es Cataluña, regiones que siempre estuvieron más industrializadas que el resto de España y que disfrutaron de niveles de confort, de renta más altos. Esto explica muchas cosas. Se sentían mejores y pregonaban que eran mejores. Y han desarrollado discursos nacionalistas toda la vida, y ahora eso pues ha cobrado más fuerza, y luego me referiré muy brevemente a esto. Ahora yo cuando dice conviene reformar, sí, conviene que tuviéramos capacidad de crear las condiciones para hacer una reforma de la Constitución. Y creo que podríamos llegar a un acuerdo respecto de cuál debería ser el objetivo de la reforma de la Constitución, siempre que partamos de la base que reformar la Constitución no se puede hacer para dar gusto a quienes la quieren destruir, pues no sirve para nada. Es más, sería contraproducente y además sería un intento fallido. Por tanto, no podemos reformar la Constitución o pretender que reformando la Constitución vamos a contentar al descontento, porque eso no va a ser así. Y no, entonces se puede reformar la Constitución en clave, entre comillas, nacionalista, porque la Constitución nació como una garantía frente al nacionalismo y nació como una reacción también frente al nacionalismo. En el año 78 se quiso hacer una Constitución de concordia, que fuera de reconciliación, porque este era el problema de España después de una larga dictadura y una guerra cruenta, y que fuera de concordia. Esto es muy importante, y este es uno de los principales problemas para su reforma, porque en aquel momento se alcanzó un nivel de consenso muy alto, y ahora mismo pues hay un gran riesgo de que, abordada una reforma, el nivel de consenso sea mucho menor, y por tanto que la norma de acuerdo con la cual regimos nuestra convivencia tenga mucha menos adhesión que la que tuvo entonces. Y este no es un problema menor, es un problema fundamental, es decir, que la Constitución haya ido perdiendo apoyos por el camino. Pero se hizo, decía, como una reacción frente a una visión nacionalista unitaria del Estado, que es la visión que imperaba en la dictadura. Se negaba la pluralidad, la diversidad de España, más allá de los aspectos quizás folclóricos o de otro tipo, pero no se le concedió una naturaleza política, y por tanto pues, se sustituyó esa visión nacionalista por una visión verdaderamente basada en que España se constituye un Estado que es un Estado de ciudadanos, y es un Estado de derecho. Y es un Estado de Derecho donde todos los ciudadanos tienen igualdad ante la ley, pero donde se puede vivir también una aproximación del ejercicio del poder y una distribución del ejercicio del poder de manera que esté más cerca de los ciudadanos. Y yo creo que esa idea es afortunada, y 40 años después es afortunado haber desarrollado el Estado autonómico. Y yo hago una valoración que es muy positiva
respecto a este proceso, y creo que ahí coincidimos, y que eso ha procurado bienestar y ha procurado cercanía a las decisiones políticas por parte de los ciudadanos. Pero lo que significa la Constitución española es exactamente lo contrario de lo que significa un proyecto nacionalista. Yo quiero ejemplificarlo con lo que está ocurriendo en mi tierra, en el País Vasco. Este mes se han presentado las bases para la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, del Estatuto de Gernika, que en su día fue aprobado con más del 90% de los votos y que fue durante muchos años objetivo prioritario de la acción de la violencia, de la acción terrorista. Lo hemos defendido durante mucho tiempo, tú en responsabilidades mucho más importantes que las mías. Pero lo hemos defendido porque ese era el marco clave de convivencia y lo que desde nuestro punto de vista garantizaba que la convivencia se apoyaba en la pluralidad y que en la igualdad de derechos y en eso, y en ser ciudadanos. El proyecto que presentan los nacionalistas vascos ahora, que han concluido en un acuerdo entre el PNV y Bildu, ellos parten de una visión etnicista. Es muy difícil que el nacionalismo no sea etnicista, ¿no? Ellos parten de que existe un pueblo, que es el pueblo vasco, que está asentado en España, en Francia, en España en 2 comunidades autónomas, el País Vasco y Navarra, y en Francia en 3 territorios franceses, del sur de Francia, y por tanto ahí desde el imaginario nacionalista existe un pueblo que habla una lengua. Todo esto no es exactamente así, pero bueno, que habla una lengua, que tiene unas tradiciones, que es portador de una cultura y sobre todo que tiene una identidad, y que tiene una identidad mayoritaria, la identidad nacionalista, se siente nación y que por tanto es nación, y que si es nación es un sujeto político, y es un sujeto político entonces capaz de autodeterminarse y de tomar su decisión porque es un sujeto político. Y entonces esta es la visión, pero esa visión etnicista se desarrolla de una manera que es muy peculiar, que es lo que comentábamos en la comida, porque no pretende, uno podría decir, bueno, pues esto, ¿qué inconveniente tiene? Podría ser así, en fin, bueno, choca bastante con la legalidad y con la realidad, pero fijaos cómo se produce el desarrollo. El desarrollo no es crear entonces una comunidad de ciudadanos, claro, cosa que es muy difícil cuando la base sobre la que tú vas a desarrollar el fundamento de tu comunidad política es la identidad y el sentimiento de identidad. Cuando nosotros lo que pedimos a la Constitución es que sea una Constitución donde podamos convivir con iguales derechos personas que tengamos sentimientos de identidad completamente distintos, donde lo que estamos pidiendo es no que no existan conflictos ni diferencias, sino que lo resolvamos de una manera democrática a través del diálogo, a través de unas normas. Eso es una Constitución moderna, es decir, nuestro derecho a convivir entre diferentes y que haya pluralidad. El proyecto nacionalista no acepta esa pluralidad, tiene que eliminarla porque se apoya sobre esa identidad. Y entonces se crea la figura del ciudadano vasco, que es aquel que tiene la vecindad civil en el territorio donde se va a aplicar la norma, por tanto está sometido a las leyes que se dicten allí, y el nacional vasco. El nacional vasco, pues ese es el vasco, ese es el vasco, ese es el de verdad, ¿no? Este es da igual que no tenga apellidos, si es nacionalista entonces es nacional vasco, y por tanto ya se establecen diferencias entre ciudadanos de primera clase, ciudadanos de segunda clase, que son acordes con lo que es un movimiento nacionalista. No solamente eso, sino que entonces el proyecto así concebido, que se atribuye de esa manera un derecho a autodeterminación, pues según los nacionalistas busca y pretende y plantea, y este es el texto que han presentado, establecer una relación confederal con el resto de España, de igual a igual, de manera que en ese planteamiento los ciudadanos de esa entidad vasca que se crea tienen una serie de privilegios respecto de todos los demás. Se han confederado. Primero, tienen el derecho de separarse cuando les parezca bien unilateralmente y sin consultar a los demás. En segundo lugar, tienen derecho a decidir qué normas se aplican en su territorio o a sus ciudadanos o qué normas no se aplican. Es decir, se establece una comisión mixta de una cosa llamada concierto económico, donde la relación se produce exclusivamente de manera bilateral, de manera que si las Cortes Generales aprueban una ley, su aplicación en ese territorio vasco requerirá de un acuerdo y, por tanto, de la aceptación de la parte vasca para poder realizarse. Y así van desplegando toda una serie de elementos que incluyen un poder judicial propio, etcétera, que responde a ese ideario y a ese proyecto. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que no hay cosa más contraria ni más garantista de la multilateralidad
que es la expresión del principio de solidaridad entre las personas y los territorios que conforman España, que la Constitución. Si la reformamos es para reforzar también ese papel. Dice, reforzar el Estado autonómico, pero reforzar también el papel del Estado en defensa de la igualdad de los españoles. Eso lo hemos vivido, tú lo has vivido desde el Gobierno, yo también lo he vivido desde el Gobierno. Reforzar los mecanismos de solidaridad, de acción social, que se pueda hacer desde el Estado, no menoscaba la capacidad de actuación de las comunidades autónomas. De alguna manera, si nosotros abordamos una reforma de la Constitución en la perspectiva del modelo territorial, estamos fortaleciendo el antídoto que tiene España frente al nacionalismo que excluye y que se apoya en identidades. Y deberíamos entonces llegar a un acuerdo amplio, central, de las fuerzas políticas que nos sentimos pues, de esa raigambre liberal, también socialista, pero de esa raíz que construyó la democracia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y los que somos herederos de esas tradiciones son los que deberíamos confluir en hacer que la Constitución, como ha sido durante 40 años, en los próximos 40 años, sea la gran estrategia alternativa al movimiento disolvente que propone el nacionalismo en el País Vasco y en Cataluña. A mí esto es una utopía, me gustaría. Pero las circunstancias, termino ya, pues ahora no se están produciendo. A mí me gustarían muchas cosas. Se me ocurre qué constitución haría yo. Se me ocurre que no puede ser una constitución de parte. La historia del constitucionalismo español está llena de constituciones que duraban poco tiempo. Si estaban los moderados o venían los progresistas, pues los progresistas hacían su constitución, que era exactamente la contraria de los moderados, los cuales partían al exilio, y si cuando ganaban los moderados, los progresistas iban al exilio y les ponían otra constitución. En el 78 quisimos hacer la historia distinta y hacer una cosa completamente diferente. Si abordamos una reforma de la Constitución, tenemos que hacerlo con la misma mentalidad. No ha de ser una constitución de parte, pero no ha de ser una constitución neutra. Tiene que ser una constitución, como es la del 78, y una reforma que sea militante en garantizar que somos un país de ciudadanos y que no somos un país de identidades, privilegios, diferencias o pulsiones nacionalistas. Y también como nacionalista me cuesta mucho trabajo asumir, no lo que se ha dicho aquí, sino lo que llevo oyendo en los últimos meses o durante el último año, que al parecer el nacionalismo es el responsable de todas las catástrofes que se han producido en la humanidad, las guerras mundiales, no sé, la bomba atómica de Hiroshima, todo es culpa del nacionalismo, ¿no? Entonces, claro, cuando estiramos tanto un concepto que lo abarca todo, al final pierde de sentido, no significa nada. Entonces, si bajo el epígrafe nacionalismo ponemos todo lo que nos gusta y todas las ideologías o todas las posiciones políticas que se diferencian de la nuestra, y le atribuimos esa raíz, claro, el concepto es que pierde sentido, porque los conceptos tienen sentido para el lenguaje y para la ciencia en el momento que nos permiten acotar algo, ¿no? Entonces, el hecho de que uno quiera que se le reconozca una determinada identidad política y el hecho de que uno quiera que se reconozca una determinada identidad cultural y unos derechos políticos no te convierte automáticamente ni en sectario, ni en excluyente, ni en enemigo de la pluralidad, simplemente pide reconocimiento, pide respeto. Algunas de las cosas que acabo de oír que pide el nuevo proyecto de estatuto, bueno, así funciona el federalismo americano. Las leyes federales tienen que ser ratificadas por las asambleas estatales. Y hay leyes federales que no están en vigor en determinados estados de los Estados Unidos. Y, hombre, nadie pone, yo creo que si alguien piensa en un ejemplo de patriotismo y de república federal, pues los Estados Unidos no parece que sea, digamos, el paradigma del nacionalismo excluyente, ni mucho menos, ¿no? Igual que cada estado tiene su propio poder judicial, que no responde jerárquicamente ante el Tribunal Supremo. Igual que las constituciones que están aprobadas en los diferentes estados de los Estados Unidos no tienen que ser ratificadas ni por el Congreso ni por el Senado. Porque, claro, cuando hablamos de federalismo es de lo que estamos hablando. Es decir, cuando se dice el Estado de las autonomías es federalismo con otro nombre. No. Si fuera un Estado federal, habría organismos de cooperación federal. Si fuera un Estado federal, en la mayoría de los pocos organismos que tenemos, el Estado no tendría una mayoría que le permitiría vetar cualquier otra posición, sino que el reparto y la toma de decisiones estaría efectivamente equilibrada. Y el Estado central no podría imponer nada a las federaciones y las federaciones no podían imponer nada al Estado, como sucede, por cierto, en Alemania.
Entonces, yo no creo que lo que tenemos delante es... Bueno, primero, yo es que como lo veo desde el otro lado, para mí esto no es una crisis, ni es un drama, ni es una tragedia. Para mí es una